La pedagogía por proyectos en el desarrollo del pensamiento físico-matemático. El informe que presentamos hoy hace parte de un proyecto de investigación que se está realizando conjuntamente entre varios grupos de investigación. Entre ellos está el grupo Arquímedes, el grupo Euler, el grupo GIPEP, y vamos a hablar de ese pensamiento físico-matemático como la representación visible de la relación entre la física y las matemáticas. Se fundamenta en el desarrollo de esos cinco tipos de pensamiento matemático: el numérico, el geométrico, espacial, aleatorio, variacional, y conlleva a que el aprendizaje de la física se consolide a partir de esa interpretación, de la abstracción, de la construcción de pensamientos, construcción de significados, consolidación de ellos para que el docente y el estudiante puedan comprender los fenómenos físicos. Desde estos saberes que nosotros tenemos acá en nuestra mente, a partir de la comprensión de las matemáticas, podremos observar los fenómenos físicos y con base en eso construir modelos matemáticos que permitan su interpretación, su conocimiento y por ende el desarrollo del pensamiento. La idea es que se tenga una representación conjunta entre la física y las matemáticas, de tal manera de que la matemática sea el lenguaje, sea esa herramienta que permite interpretar los fenómenos físicos, que este fenómeno físico lo podamos caracterizar de alguna manera y lo podamos explicar a partir de un modelo o de un conjunto de ecuaciones matemáticas. Las prácticas pedagógicas. ¿Qué papel juega la práctica pedagógica? Esas prácticas pedagógicas implican esas actividades que realiza en la clase el docente para propiciar el aprendizaje de sus estudiantes, pero que a su vez conllevan a una transformación misma del docente, a comprometerlo con ese trabajo, con el conocimiento y con el estudiante mismo. En la investigación que nosotros tenemos, la idea es aprovechar, como ya les decíamos, esos presaberes matemáticos que tiene el estudiante con el fin de que desarrolle un proyecto que esté relacionado con la física para comprensión de la física. Allí van a aparecer las prácticas pedagógicas de los docentes formando el pensamiento físico de sus estudiantes. ¿Cómo vamos a trabajar esos proyectos? Nosotros vamos a trabajar o trabajamos con estos proyectos que se llaman en cascada o son los tradicionales. Cuando hay diferentes tipos de proyectos, nosotros solamente nos enfocamos en este. ¿Por qué en ese tipo en ese proyecto? Porque resulta que ese va secuencialmente. Entonces lleva como unos 5 pasos generalmente. Estos los utilizan muchísimo en la parte de la industria, en la parte educativa también. Entonces hay una fase de inicialización del proyecto, una planificación. Esta la desarrollan los docentes y los estudiantes. La ejecución que la realizan los estudiantes va con el apoyo del docente. Un seguimiento y control del proyecto, que es la supervisión que hace el docente, pero finalmente hay un cierre, que es la finalización del proyecto, que es la entrega de un informe final en la cual no solo el estudiante sintetiza todo el trabajo que hizo, sino que a su vez socializa resultados y recibe una retroalimentación por parte tanto del docente como de los estudiantes compañeros. Esto propicia bastante el trabajo colaborativo, el autoaprendizaje, la aplicación de la física, etcétera, y de las matemáticas, por supuesto. Para iniciar, pues se aplicó un test, se seleccionaron 2 grupos de último grado de educación media, concretamente de grado 11, que fueran orientados por el mismo profesor de física en la misma institución, y aleatoriamente se escogió uno como grupo control y el otro como grupo experimental. El profesor nos colaboró y en el grupo control se trabajó la clase como tradicionalmente se hace, con los laboratorios de física, con todo lo demás, y en el grupo experimental se trabajó, además de los laboratorios y de las clases magistrales y de todas las otras actividades que se hacen, los proyectos de clase. ¿Esto a qué nos llevó? Primero,
Para garantizar como cierta homogeneidad en los grupos, se aplicaron unos test que nos llevaron a evaluar en una escala de 1 a 10, aun cuando los promedios aquí fueron bajos, pues bajos no, digamos entre un promedio, se hizo una puntuación, se utilizó la teoría de respuesta al ítem y a partir de allí se aplicaron unas pruebas, se ajustaron de tal forma de que tuviesen un resultado distribuido normalmente y en cada una se calculó la media y la desviación estándar. Se supone que teóricamente esperábamos que la media fuera de 5 con una desviación estándar de 1 aproximadamente. Como ustedes ven, los promedios fueron aproximadamente 5,1 con desviación estándar de 1,1 en cuanto a en el grupo control el pensamiento matemático y el pensamiento físico 4,5 con desviación estándar de 0,8. En el pensamiento el grupo experimental 5,5 y 4,7. Estamos más o menos como respecto al promedio que se tenía esperado, utilizando, como les digo, la teoría de respuesta al ítem con las curvas de Rasch, el modelo de Rasch para construir estas curvas. Entonces, después de eso, ¿qué hicimos? Pues tomamos unos proyectos basados en fenómenos físicos que el estudiante puede estar apreciando en cada momento. Por ejemplo, utilizamos el automóvil. El automóvil tiene unos espirales, unos resortes, algunos son en forma de espiral, algunos otros son en forma de hoja, pero al fin y al cabo son resortes que permiten ver las oscilaciones. Entonces, le demos a los estudiantes que empezaran a analizar y por qué el automóvil no queda vibrando al caer en un hueco. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Pues simple y llanamente porque el estudiante se da cuenta de que aparecen unos amortiguadores que evitan ese movimiento. A partir de ahí empezamos a trabajar ondas y ellos empiezan a relacionar. Entonces tienen que realizar mediciones, utilizan pensamiento métrico y numérico, analizan diferencias entre ellas pensamiento aleatorio, observan desplazamientos, deformaciones, ¿sí? Y que les permiten aplicar el pensamiento variacional. Ese análisis llega a que la conclusión, pues evita las vibraciones del motor, de los resortes del carro, soporta el vehículo y evita esas vibraciones que puede tener. Así sucesivamente. Por ejemplo, proyectos relacionados con la ley de Newton. ¿Sí? Acá tenemos donde aparecen las leyes inerciales, las leyes primera, segunda ley, etcétera, donde el estudiante observa objetos y su ubicación en movimiento y el espacio. Debate sobre las fuerzas que actúan en torno de ellos, tanto en reposo como en movimiento. Ahí está utilizando un pensamiento métrico y espacial. Explica los movimientos e intenta representar relaciones matemáticas. Ahí va un pensamiento variacional. Llega a caracterizar la fuerza con que una acción que produce cambios en un estado de movimiento y realiza un esquema vectorial. Pensamiento numérico, métrico, espacial, variacional y por supuesto pensamiento físico. Aquí están, trabajamos con los deportes que él tiene, la bicicleta, las relaciones, los patines, etcétera, todo lo que puede implicar ciertos casos estáticos y movimientos que nos permiten integrar la física con los pensamientos matemáticos. Por ejemplo, proyectos ecológicos, proyectos en los cuales se analiza el cauce de un río, el pensamiento espacial. La explicación del por qué se desplaza el agua, pensamiento físico, variacional, métrico. El estudiante analiza por qué el agua fluye a diferentes velocidades, pensamiento aleatorio, físico, también métrico. Y por supuesto variacional. La descripción del tipo de ondas que se forman en el agua. Eso lo empiezan a hablar, pensamiento numérico, métrico y espacial. Y al final hace una presentación esquemática de las ondas observadas y descripción de los modelos matemáticos que subyacen en ese pensamiento espacial, métrico y físico. De esta manera, los estudiantes desarrollan estos tipos de proyectos, buscan las causas
buscan cómo las explican, miran las relaciones que existen entre la física y la matemática y construyen resultados que nos llevan a que tengan un mejor desempeño del desarrollo físico. Entonces, ¿qué ocurre al final? Volvemos a aplicar un test equivalente al primero, obviamente con otros ítems, pero que permita evaluar las mismas situaciones, o sea, el pensamiento físico y el pensamiento matemático de los estudiantes. En ambos hay mejoría, en ambos grupos. En el primer grupo, miren que sube a 5.5 y 5.7 los puntajes promedios en el pensamiento físico y en el variacional. En el grupo de experimental sube el pensamiento matemático a 7.3 y el físico a un promedio de 6.8 con una desviación estándar de 1.3. Esto implica que hay una mejoría o un mejor desarrollo del pensamiento físico en aquellos estudiantes que participaron en el grupo experimental. No podemos decir que no hubo aumento en el desarrollo del pensamiento físico en aquellos que están en el grupo control. Por supuesto que sí, porque estaban en el curso de física y por supuesto que ellos también se vieron afectados por el hecho de que se alcanzan a enterar de que se está haciendo un proyecto con el otro grupo. Sin embargo, los resultados son muy satisfactorios en el grupo experimental. Entonces, es evidencia que esa metodología pues es una buena alternativa para el desarrollo del pensamiento físico-matemático. Parte del éxito obtenido en el trabajo desarrollado se debió a la motivación, preparación y participación de los estudiantes para abordar el proceso. Se trabajó motivando los dos grupos, pero principalmente al grupo experimental. Y un buen pilar también fue que los estudiantes mostraron un buen nivel en el pretest. Tuvieron el promedio esperado que estaba ajustado por la prueba del pretest hecha, como les decía, utilizando la metodología de RAS, las curvas de RAS en el teoría de respuesta libre. Se había esperado un punto promedio de 5 y están todos cercanos a ese promedio. Eso es también uno de los aspectos que le dan éxito al trabajo. Finalmente, la metodología no solo facilita el conocimiento de la física, sino que también estimula el aprendizaje autónomo y colaborativo. Esta metodología de proyectos conduce a rendimientos educacionales mejores que la enseñanza tradicional, al tiempo que genera mayor motivación y mayor interés en su aprendizaje, y por lo tanto un mejor desarrollo del pensamiento físico-matemático. La integración en el aprendizaje de la física explicada desde el modelo matemático resultó bastante atractiva para los estudiantes, pues no solo desarrollaron el pensamiento físico-matemático, sino que encontraron en la física un modelo experimental donde cobra evidencia las matemáticas. Esto también cobra relevancia a las matemáticas. Esto también es muy importante porque muchas veces nuestros estudiantes, tanto de los últimos años de la educación media, básica y media mejor, como de los primeros años de universidad, siempre empiezan a formularse preguntas. ¿Y la matemática para qué sirve? Y todo ese modelo matemático, ¿para qué lo utilizamos? Cuando ellos ven que es aplicable en modelos de la física que están al alcance de su mano y que hacen parte de su cotidianidad, empiezan a comprender ambas disciplinas y empiezan a desarrollar mucho mejor los dos pensamientos. Y eso hace que estudiantes que tengan un buen desarrollo de estos pensamientos, se espera que tengan un buen desempeño cuando inicien sus estudios universitarios. Eso es parte de otra investigación que se está realizando y que presentaremos en otro momento. Muchísimas gracias por su atención.